y estaba la disputa, guerrillas, estaban peleando el ELN y las FARC, estaban los paramilitares y las FARC, bueno, y se volvió esta frontera un escenario de conflicto, con todas las consecuencias para un país pequeño, pacífico, tranquilo, como Ecuador. Y no hubo capacidad entre los dos gobiernos de entender los fenómenos transfronterizos que estaban ocurriendo allí. Desde Colombia simplemente se le decía a Ecuador: actúe porque es que mi seguridad es su seguridad. Y desde Ecuador se veía que era simplemente víctima de un proceso que venía de Colombia, sin ver que muchas de las dinámicas en la frontera norte ecuatoriana las estaba generando la dinámica, la economía de la droga o la economía de la guerra. Es que en Tulcán se llegó a comer más atún que en todo Ecuador. Eso no es porque la población tuviera mucha capacidad de consumo, sino porque estaban nutriendo los morrales guerrilleros y paras y las botas y los ponchos y la gasolina y todo. Esto dinamizó la economía local. O raspachines ecuatorianos pasaban a raspar la coca del lado ecuatoriano. Es decir, se generaron unas dinámicas transfronterizas que articularon de manera dramática a los dos países, y se impuso una mutua recriminación muy dañina y muy costosa. De un lado, el gobierno colombiano, asumiendo que todo lo que ocurría en esa frontera era voluntad del gobierno ecuatoriano, que el gobierno ecuatoriano toleraba la presencia de los grupos irregulares, y es probable que haya habido simpatías ideológicas, y es probable que algunos sectores hayan tenido aproximaciones, pero eso no es lo sustantivo. Lo sustantivo es que es un conflicto que se articula en unas dinámicas irregulares que empiezan a marcar las posibilidades de esas zonas fronterizas. Y bueno, las tensiones fueron subiendo hasta el bombardeo del campamento guerrillero en territorio ecuatoriano y la ruptura de relaciones diplomáticas, que agravó más la situación, porque imagínense ustedes que se pasó de dos países que habían logrado construir regímenes compartidos para manejar todos los fenómenos a incomunicación absoluta, a ninguna regulación de procesos locales, y fueron escalando las tensiones, dos presidentes bien protagónicos, ambos queriendo alentar las bases nacionales, pues fueron escalando a niveles alarmantes a costa de agravar más la situación fronteriza y de poner a la frontera a pagar unos costos tremendos, porque las sanciones no son entre las cancillerías, ellas las deciden, pero no viven las consecuencias. Las consecuencias las pagan instantáneamente la frontera, que ve interferida todas las dinámicas de su sobrevivencia. Entonces Ecuador, para demostrar que sí actuaba, bombardeó todos los caminos informales, que claro, son usados por los contrabandos, pero también son los caminos tradicionales de las comunidades indígenas compartidas. Y Colombia criminalizó a las poblaciones fronterizas por estar en medio del fuego cruzado. Entonces, el desfase entre los gobiernos nacionales de países colindantes, que además tienen problemáticas transfronterizas de semejante magnitud, tiene unos costos para la zona fronteriza
y en lugar de ayudar positivamente a un manejo cooperativo de esas situaciones, lo que hace es que le da mayor espacio a los grupos irregulares. Todo lo que no ha, el vacío que dejan los estados no queda un vacío, no, ese vacío alguien lo llena. Y el costo de haber desmontado todo lo que se había construido en los años 90 de políticas fronterizas binacionales para regular la migración, el cabotaje, una y otra cosa, bueno, es un costo que apenas ahora con la normalización de relaciones se empieza a recuperar. Entonces, este segundo desfase entre las políticas nacionales y las políticas binacionales, que son indispensables en momentos en los que esta redefinición de las fronteras está viniendo de dinámicas más ligadas a flujos globales que a procesos locales o a políticas gubernamentales, lleva a insistir en que si no se supera este desfase, no hay políticas fronterizas eficaces. Este segundo desfase quiero terminarlo con algo que resultó muy esperanzador. En medio de las tensiones entre los gobiernos centrales, esta relación binacional se mantuvo, se salvaron muchas dinámicas gracias a la interacción local. Yo he documentado al menos 10 tipos de iniciativas ciudadanas que en los años de mayor tensión entre Bogotá y Quito lograron paliar los efectos que los gobiernos centrales pusieron a pagar a las zonas fronterizas. En el ámbito andino, los dos alcaldes siguieron funcionando como si existieran relaciones diplomáticas. Incluso el alcalde de Tulcán y el alcalde de Ipiales lograron sentar a las cancillerías varias veces, juntas, cuando no había relaciones diplomáticas, y lo lograron sentar y hacer firmar procesos para el manejo conjunto de residuos sólidos, un proyecto que estaban manejando los alcaldes y conseguir recursos para su desarrollo. Surgieron unas redes ambientales en ámbitos fronterizos que trataban de salirle al paso a muchas dinámicas locales. Por ejemplo, el ámbito amazónico de Ecuador y Colombia, a diferencia del ámbito andino, que es el más estructurado, que tiene más población, que tiene más instituciones, que tiene más infraestructura, que tiene más dinámica económica. Este otro es un ámbito más lleno de esa diversidad amazónica, más lleno de población indígena, pero también se fue poblando y nutriendo por todas estas dinámicas que generaba la economía de la droga y de la guerra. Bueno, las respuestas desde sectores locales de ambos lados, creando redes de seguridad alimenticia, proyectos como uno que se llama Colombia-Ecuador, socios y vecinos ambientales. Bueno, las mujeres, las organizaciones de mujeres de Ecuador y de Colombia salieron a tomarse de la mano en mitad del puente en momentos críticos en que los dos gobiernos se amenazaban. Hubo organizaciones indígenas que habitan a ambos lados de los dos países, cuya respuesta fue empezar a generar planes de vida y de reordenamiento territorio de los territorios transfronterizos. Surgió un programa de universidades, 17 universidades de los dos países logramos articularnos y hacer como 10 eventos, y sentamos a los gobiernos y sentamos a los cancilleres
y sentamos a los militares y a las policías de los dos lados y a los gobernadores. Hubo un grupo de diálogo binacional de 11 ecuatorianos y 11 colombianos que sesionaron con el apoyo de Naciones Unidas y del presidente Carter y ayudaron a que la mediación de la OEA y la mediación de Carter encontraran vías posibles. Bueno, fíjense ustedes que es posible incidir incluso en los momentos más críticos, más difíciles, si no se conforma con ese patrimonio importante que es esa interacción cotidiana espontánea, sino que la convierte en una capacidad propositiva, en una iniciativa conjunta, en una capacidad de apelar a lo internacional de manera compartida frente a situaciones que están generando problemáticas en la zona. Y el tercer desfase que había anunciado tiene que ver con el desfase entre las definiciones extraordinarias. Creo que no las tiene ningún otro grupo de integración, las definiciones que tiene la comunidad andina sobre desarrollo e integración fronteriza. Son definiciones que hablan de construir zonas transfronterizas, las CIF, que hablan de construir centros binacionales de atención en frontera, que sean los dos gobiernos en un mismo espacio actuando juntos. Bueno, el problema es que en medio de estas tensiones binacionales es imposible aplicar esa política. Y los CEBAF, que tenían una B de binacional, se volvieron CENAF con una N de nacional. Y la CIF se les fue la vida a las cancillerías negociando qué municipio participaba en la CIF, cuál no, cuál sí, si Colombia tenía más habitantes, si Ecuador tenía más territorio. Se fue la vida en eso, y lo esencial que era cuáles son las interacciones que hay en la frontera que permiten que una CIF funcione. ¿Y por qué no ponemos a pensar a las comunidades en que la CIF es la oportunidad de construir la región transfronteriza? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Qué es lo que queremos generar en esta frontera? No, las CIF se quedaron en las negociaciones diplomáticas. Por supuesto, los gobernadores de todos los lados querían ser parte de la CIF porque tenían libre movilidad de todos los factores y un poco de garantías. Quedó formal. La mitad del Ecuador era parte de la CIF, porque todos los gobernadores querían que su departamento fuera CIF, y un tercio de Colombia. Pero no pasó nada, porque es que se quedó en años de negociación de la delimitación. Y la política andina, extraordinariamente interesante, está ahí intacta. Bueno, por lo menos se ha construido una política que le ayuda a los gobiernos a hacer una positiva evolución de las concepciones y de los mecanismos para formular y poner en marcha políticas fronterizas. Yo termino ahí porque ya estoy como pasándome de todos los límites. Gracias.